datos. Gigadol Rapid y Velasca. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, la parada que te impulsa. Cervepar, 110 años uniendo lo mejor de nosotros. Camiones JMC con el respaldo de Chacomer Automotores. La actualidad informada minuto a minuto en www.monumental.com.py. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande. Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Gracias a Dios, bien. Hola, Sandy. Hola, Arturo. Hola, niño. Buenos días, señor. ¿Qué es, Sandy? No quiero ser chismoso y me pegué Raúl una vuelta y vine corriendo, subí la escalera. Pero órdenes son órdenes. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué fútbol? ¿No? Me dijeron que vas a tener una Andrés nos deja. incorporación. Andrés nos deja. No, pues el que se va, Arturo, ya. Ya no ¿Por qué, existe. Andrés? Ya no existe. Hay que hablar del que viene, no del que va. El pasado ya. Ha sido un gusto, Santula. Ha sido un gusto. Perazores. Y él trata así a mí. Ah, sí. Claro. Ahora te ha tocado. Ha sido un gusto. Ya. Tenemos mostaza, niño. Sí, señor, está coordinado. Para los ganadores. Está. 4 ganadores. ¿Cómo se hace? Se comunican al 618-4700 y allí se anotan para participar del sorteo. Bien privado, dejan sus datos extras que nos piden la gente de Mostaza. ¿Eh? ¿Qué, Andrés? Estamos desinfectando acá el lugar, Arturo. No, importante mantener las normas de higiene. ¿Y después? Normas del COVID. Esto hasta que venga la vacuna y se compruebe que funciona. Hay que seguir Antes de nomás. tiempo viene. Sí, pero... ¿Qué dijiste? ¿Antes de qué? ¿Qué te dije? Hay que Sí, seguir. dijiste. El penal privado, pues esto fue en privado. Sí, claro. ¿Qué dije yo? Va a venir antes de lo pensado, le dijiste a Alfredo Y que Alfredo se rió. estaba muy preocupado. Y Hasta te que- voy a decir En la realidad fe- te leí el pensamiento. te voy a Arturo, le- porque te voy a decir la fecha y te voy a decir el mes. Eso quería, ponerte nervioso para que digas todo. Te voy a decir el mes. ¿Eh? Yo dije ayer en La Lupa, programa que va de 5 a 8, de lunes a viernes, cuando hace Carlos Báez, que era prudente no darle certeza a la fecha de la llegada de la vacuna por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque la gente se puede relajar. Claro. Y vos decís, va a venir en marzo. Ah, bueno, listo, ya 2 o 3 meses, nomás estoy tranquilo, ya no me lavo la mano, ya no uso el alcohol, ya no uso distanciamiento, tapabocas. Hasta aquí, hasta que llegue la vacuna, se ponga y se confirme que da resultado, porque todavía está en fase experimental. Se confirme que da resultado, tenemos que la única vacuna existente es
Son Tapabocas. esas medidas de seguridad. Sí, sí, Tapabocas, gel, distanciamiento. Claro, así que ese vamos a es- seguir ten como si cuidado, fuera ten que no cuidado. existe Que viene, probabilidad de sí, tener el vacuna. mes en que viene. Sí. Yo que dije Ricardo ayer. Menos, Pero bueno, menos de lo antes de esperado. lo Antes de lo pensado. esperado. Después antes- vamos a ir a lo que dice Andrés. Yo estoy dando la información. Claro. Yo informo. Después Sí. cada uno que su vida que haga lo que quiera. Así mismo. Pues yo doy la información. Cuidémonos, tapabocas, lo que vos quieras. Sí. Distanciamiento, todo. Y todo distanciamiento. Yo lo que dije, eso es lo más. Y Que no te sorprenda. Que vos no te- yo estaba acá sentado. Y yo te- Sí, porque notaste la preocupación de Alfredo. sí, Pedro, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Mi saludo para vos, para la mesa, para todos los oyentes. ¿Cómo está la pretemporada para el partido de esta noche? Y ya me veo preparándonos nuevamente para una final y decirle, por supuesto que estamos ilusionados con ganar y salir campeón nuevamente, ¿verdad? Con Pedro Barote, vicepresidente del Olimpia. ¿Hace cuánto que está en la comisión directiva, Pedro? Yo estoy en la comisión directiva, ¿no? No, Como- ¿hace cuánto que está en comisiones directivas del Olimpia? Y en esta época hace 6 años, después estuve en alguna época también, 6 años seguidos. 6 años seguidos, sí. O vale más, ¿verdad? No, eso no, Pedro Balota no. Este partido de hoy es muy especial para ustedes. Es más, pues, me dirán, todos los partidos son especiales, pero este reúne demasiadas cosas. Tal cual. Este partido, y salirnos un poquito de todo esto, que no nos fue bien en la primera etapa, todos los problemas que se vinieron encima, yo creo que es demasiado importante un campeonato y, por supuesto, nos va a dar la tranquilidad para poder seguir trabajando. ¿Y qué pensás de hoy? Olimpia tiene para ganar, tiene condiciones. A mí me parece que sobradas condiciones tiene para ganar. Sobrada Y condición. están también. ¿Eh? Sí, totalmente. Y Andrea, Evidentemente vamos a pensar también, Guaraní tiene lo suyo, no es para nada despreciable, un muy buen equipo, pero este equipo tiene lo suyo. ¿qué significa? Tiene el suyo carácter, temperamento, fuerza, referencia, rojo. Temperamento, tiene este mismo equipo tiene títulos, son chicos que son buenos todos, y Andrés acaba de relucir lo suyo. Andrea Adolfo Riquelme para Pedro no tiene para nosotros. ¿Qué antecedente hay de Olimpia Guaraní? Así en este tipo de finales. Lo último fue en la Copa Paraguay del 2018 que la ganó Guaraní, y lo anterior a eso en el año 2000 cuando llegaron a la final del campeonato absoluto y ganó en ambos partidos Olimpia, 1-0 primero y 3-1 después. No fueron muchas las finales que jugaron Olimpia y Guaraní. La más recordada aquella vez, la del 2000, y después una final menor, digamos, porque la Copa Paraguay no da un título absoluto en Paraguay, pero la última vez que definieron un título por el campeonato paraguayo hace 20 años. 20 años. Sí, pasó mucho tiempo. 20 años. Y bueno, recorremos datos con Andrés también, Pedro, porque todo vale acá, ¿eh? Todo vale. Bueno, yo creo que tenemos lo nuestro y estos chicos también están con ganas, están haciendo todo el sacrificio. Yo no creo que al final de cuentas vengan a parar, nadar tanto para ahogarte en el borde, no creo que sea bueno para ellos. Bueno, Pedro, seguiremos charlando. ¿Cómo tomas? ¿Qué hora te pones? ¿No te vas a la cancha? ¿Ahora te vas? Yo voy a la cancha. ¿Y en dónde se ubican? ¿Todos juntos? ¿Te vas solo, separado? Todos juntos. No sé, me voy ya con un grupo de compañeros a ocupar un lugar, pero debemos de tener un lugar para ver el partido y para estar en la cancha, ¿verdad? Adrede no te pregunté el árbitro, te habrás percatado. Mejor no decir que todo ¿Cómo? sea para bien. Muchísimas gracias. No te Arturo. pregunté el árbitro porque así nomás dejémoslo que pite, árbitro, vale, que todos tengan un buen desenvolvimiento. Claro, eso es lo que deseamos todos, ¿no? Por supuesto
que no exista el árbitro, que pase desapercibido, Porque yo tal cual. no sé, así es. Si no le preguntamos qué está Juan Gabriel Benítez, más yo me acuerdo esto, ¿verdad, Pedro? Claro, si no empezamos a sacar y a condicionarle al árbitro, el árbitro tiene que hacer su trabajo. Así mismo, Pedro. Bueno, Pedro, saludos a la familia, gracias por tu tiempo, Pedro. Igualmente para vos y para todos los... Gracias. Gracias. Pedro Balota. Así es. Yo me acuerdo de un partido, no me quiero equivocar, el último, niño, vos hiciste Guaraní Libertad. Guaraní Libertad, sí, me tocó. Juan Gabriel Benítez fue el árbitro. No me tocó a mí, Fabián hizo ese. ¿Cómo me gustaría? Si no me equivoco, Juan Gabriel Benítez el árbitro y Carlos Paul el VAR. Libertad Guaraní en el Feliciano Cáceres, ¿verdad? Sí, cuartos. ¿Y qué pasó con este partido? Que lo quieren echar a Roberto Fernández por una mano en el medio campo prácticamente. Que el VAR lo llama para que lo echen. Y el árbitro Fernando López era el VAR. Fernando López. Juan Gabriel en el principal, José Cuevas, Luis Onieva, Alipio Colmán en el cuarto, Fernando López el VAR y Eduardo Brito el AVAR. Gracias, Andrés. Lo llaman a que lo echen a Roberto Fernández porque el árbitro le muestra una tarjeta amarilla. Y fue una locura. Y el árbitro va, mira y dice, gracias por su ayuda, pero me están perjudicando, y se mantiene en la sanción. Una de las cosas que yo me acuerdo de Juan Gabriel, bien, una de las cosas que me acuerdo de Juan Gabriel mal, la expulsión de Ortiz, de Soldamérica, por doble tarjeta amarilla al arquero en menos de 10 minutos, 5 minutos, menos. Cosa que nunca vi en el fútbol. No digo que no pase, no digo que está dentro de las reglas. No sé qué le dijo, pero no es muy común que a un arquero le quiten tarjeta amarilla por demorar y la roja al toque, ¿verdad? Son cositas que me acuerdo de Juan Gabriel, buenas y malas, ¿verdad? Para que no digan, Ricardo ve todo lo malo. Lo felicité inclusive al día siguiente cuando se mantuvo en su posición de no expulsar al jugador de Guaraní. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Yo Pushipé Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Para estas fiestas te traemos el gran pollo de pechugón con termómetro automático y envase termoformado con un peso de 3 a 5 kilogramos. Ideal para un menú de las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Me estás de acuerdo? Sí, total. Sí, yo también. Van a tener para esto y no van a tener para esto. Espectacular, pero yo conozco historia verídica, contada hace años, que tiene que figurar cuando se reúne. ¿Qué habíamos chupado? Y ahí comienza. Contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app.farma, en la web o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY, Leopard Orecopa y T. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
Patito. ¿Se fue Sergio Aquino? Sí. Yo no. Estaba en el Twitter leyendo a Víctor González, jefe de prensa de Libertad. Ayer en la noche empezó a correr lo de Patito. A las 9 por ahí. Por el título, por el fútbol, por la entrega, por la marca de camiseta, por tanta alegría. A las 10 aproximadamente. Yo leí el Instagram de Pica Lucena y decía, gracias capitán, y puso una foto cuando estaba en Libertad y me llamó la atención. ¿Quién es el más viejo de todos, Andrés? Sergio. Él. 41. 41. ¿El más antiguo? Sí, él es el jugador de mayor edad en el 41 años. No pudo cumplir el sueño de despedirse con público en la cancha y con sus padres. Sergio Aquino. Eso quería Sergio. Sí. No, para tratar de hablar con él porque... Gran jugador. Ahora Libertad no busca un solo central, busca dos. Y le falta. Él es el que más partidos jugó, Andrés. Sergio. El que más partidos jugó. Históricamente, ¿vio? Sí. 21 de septiembre del 79. Cumplió 41 en septiembre pasado. El otro que era categoría 79 que seguía vigente era Julio César Cáceres, que es un mes menor que él. Es de octubre del 79. Y se despidió. Y después ya viene Pablo da Silva, que es del 80. Ya, un año. Y Baba ya es del 81. Yo creo que deja a Pablo también. El 81 hay varios. Está Baba, está Roque, está Salcedo. Y después ya vienen los del 82, que también son unos cuantos. Muñoz, Ignacio Don, Mauro Cardoso, Eber Caballero, Antolín Alcaraz, Carlos Duarte, Cristian Riveros, Tomás Bartomeus, son jugadores que han sido en el 82. 38, sí. Característica de Alfredo Mendoza, como es futbolista de Sergio Aquino. Dinámico, con mucha visión de juego, con mucha prestancia, muy ordenado para jugar. ¿Qué puesto juega? Volante central. En un momento lo comparaban y decían el sustituto de Alvarenga, porque Sergio Aquino salía muy bien. Sí, ya sale Ricardo Daniel Carnero, Libertad. El Daniel se llama. ¿Él termina? Ahora sí él. Daniel. ¿Quién? Lili Carnero, Libertad. Claro. El Dani. Libertad, familia, Daniel. Sí, señor. Daniel. Tiene que cambiar. Él lo confirmaba Ritore ayer. Sí. Al mediodía Rubén Ritore nos decía. A mí me llamaron a la noche ayer a decirme, ¿sabías que está confirmado? Y le dije, sí, sabía porque hablamos con el presidente. A las 7. Y yo que dije los primeros que van a trabajar. Sí, San Martín, primero no, después sí, porque estaba acá. Ahora está San Martín acá. Sí, por eso te digo. Le dijiste Sebastián Rambert y el preparador físico Acevedo. Y que son 60 personas las que van a ir a Mingaguazú. A la pretemporada. A la pretemporada. Y que voy a decir Maya. ¿Sabe quién se va de Libertad? Hay una listita, pero no sé quién 5, exactamente. 6. Sí. ¿Comenzamos? Sí. Yo sé alguno, entonces ya salir nomás de la competencia. No, si querés digo todo, después me van a decir que mato el... Entiendo, pero fue difícil. Sí. Nadie lo dijo que iba a ser fácil. No, Pero decime quién es fácil acá. Este es un año bravo, Decime quién es fácil en esta mesa. Este es un año bravo. Mira lo que hace Andrés. ¿Por qué vino? ¿Para qué se ofrece y te mancha todo? Un año bravo este es Arturo. Mira lo que hiciste, Alfredo. Tiraste todo, Mi ¿no? café será. ¿Para qué hiciste eso? La del aeropuerto es única. Sí, ¿Cuál? La tuya. ¿Qué pasó? Entramos en un lugar, me invita Arturo, me dice, vamos a esperar acá. Y le pregunta a la señorita, ¿cómo se hace? Tiene que apretar, señor, el que usted quiere, café largo, corto, con leche. Arturo aprieta y nos pone el vaso. ¿Por qué te invito otra vez? ¿Sabes qué hizo? Ricardo, atendé, mira lo que estaba haciendo. Me dijo, menos mal me dijo, tengo que pagar este café. Y en otro lado me dijo, si usted no enchufa muy difícil que salga. Cierto. ¿Se acuerdan en Chile, Arturo? El equipo. Llegamos a Santiago y teníamos que hacer transbordo y la gente te recibía, se sacaba fotos contigo, qué sé yo, y nosotros nos fuimos y yo te quedaste ahí. Y después que te sacaste todas fotos media hora después ya está, puedes pegar al otro y yo estaba todavía. ¿En serio? Autógrafo. Y después me llama Arturo, ¿dónde estás? Nosotros estábamos a bordo del otro avión. Arturo está sacando fotos de allá con la gente. ¿Dónde va? Fíjate, joder. Este es un país divino. Este es un país divino. Espectacular. ¿Qué te pasa, Alfredo? Estamos hablando de libertad o salir de país divino. No, este es un país divino, Arturo. ¿Y yo dije lo contrario? No. Yo atesoro esa. Claro. Sí.
Un ¿Está país. el doctor Rubén Vitore? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Doctor Rubén Vitore ya anunció oficialmente lo de Justicia y Libertad, ya está en las redes, lo de Garnero, ya es un hecho, consumado, hecho, decidido. Sí, señor. Así mismo es. Probablemente hoy ya se suba en las redes sociales, ¿verdad?, la información, pero sí, es lo que habíamos ya conversado. Ah, sí, mismo nos dijiste. Y después va a salir la lista de los que se van y los que se quedan. Sergio Aquino se retira del club, o se retira del fútbol, digo, no digo del Club Libertad, en lo futbolístico, en el campo. Sí, él decidió ya no dedicarse más a la práctica profesional del fútbol, o sea, como jugador, y nosotros le propusimos que se quede con nosotros en la formativa, ¿verdad? Y a partir ya en enero ya empieza a trabajar con nosotros en sus nuevas funciones dentro del club. La formativa del Club Libertad, doctor, discúlpame, sí, va a ser coordinador de las formativas. ¿Y quién era antes? No es coordinador. Él va a estar dentro del cuerpo técnico de algunos de las divisiones. Vamos a ver dónde va, pero ya se ha incorporado al plantel, ¿verdad?, de cuerpo técnico de las inferiores. Ah, de las inferiores. Nosotros anoche realmente levantamos un flyer en las redes sociales, ¿verdad? Pero quiero aclararle a la gente, ¿verdad?, que no es solamente la despedida que estamos preparando para él, ¿verdad? Hablamos con él, él tenía la intención de jugar un partido de fútbol, pero con público, y para su despedida, donde estén sus familiares y haya público, etcétera. Como eso en este momento no es posible, entonces adelantamos esa forma, ¿verdad? Pero no es la despedida que nosotros le queremos dar como futbolista. Cuando tengamos la posibilidad de jugar, de realizar este partido, lo haremos un amistoso seguramente, donde sí ahí lo despedimos con todo, como se merece un jugador de esa trayectoria, ¿verdad? Esto nada más yo quería aclarar un poquito, porque de repente dio la impresión de que como un frío de actividad de un jugador así, ¿verdad? Y bueno, doctor, tiene que ver doctor Rubén Vitore con Sergio Aquino, con Garnero, nuevo técnico de Libertad, su cuerpo técninico. Bueno, una nueva etapa, hoy se define el campeonato, no está presente Libertad y buscará hacerlo la que viene. Y sí, esa es la realidad. Nosotros realmente porque nos preparamos para hacer los finales, y pensamos que íbamos a estar ahí, hicimos la planificación para que sea eso, y vos sabés que muchas veces resulta, otras veces no, asumimos, muchas veces el hecho de no haber acertado en algunas contrataciones, el porteño, la este año, y realmente eso no es bueno, pero los resultados muchas veces van complicando los procesos que uno establece, ¿verdad?, que uno se traza a comienzos de año. Ahora nos vamos a reunir para trabajar haciendo todo el proyecto del año 2021, y ojalá se pueda llegar a buen puerto, pero vos sabés que depende de muchísimos factores, y muchas veces uno hace todo lo posible y no sale. Otras veces sí salen y bueno, y uno pasa al éxito, y eso es lo que vamos a tratar de hacer para el año que viene. Muchísimas gracias, doctor Rubén Vitore. Próspero 2020, seguiremos charlando para vos y toda la familia. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted, Arturo, por la deferencia siempre de invitarme a conversar con usted, y les deseo el mejor año 2021 que puedan pasar a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rubén Vitore, presidente de Libertad. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Nación, Coronel Vide, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mike nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entrefina condimentada. Especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mike, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY.
Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Aposta online en aposta.l. Apostala. La pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio les desea felices fiestas. Llegó el último Black & Decker. Hasta mañana. Televisores, celulares, aires acondicionados, ventiladores y mucho más. Al contado y en cuotas con los mejores descuentos. Acércate a Boyán Esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compra en tupi.com.py las 24 horas. Recordá que todas tus compras participan en el sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 0 kilómetro. La gente sabe Tupi. Acá confirma que firmó Pablo Ceballos por River. Producción Eterna, que firmó ya. Ya está. Ya está. Que firmó. Ayer hablamos con él y nos dijo estaba para la firma. Me llamó Mario Jara. Claro. Ahora la información que tenemos es que firmó. Sería el primero. Primer refuerzo de 2021. Pero de las características del jugador de Pablo Ceballos. Así que qué noticia. Sí. Refuerzo importante. Qué noticia. Importante. Pablo Ceballos tuvo una excelente temporada este año, retomó su condición de gran goleador. 13 goles hizo. La última vez que había hecho muchos goles había sido en el 2012 cuando hizo 11 goles. Y por supuesto, 2012 sí. 2010 había hecho 24 goles jugando por Cerro, fue goleador de la temporada. Y al año siguiente pasó a Olimpia, 2011, hizo 25 goles. También fue goleador de la temporada de ese año. Y bueno, y desde aquel momento hasta ahora, este año 2020 fue su mejor año en materia de goles, 13 tantos. ¿Y jugó más adelantado? Pues sí. Porque antes jugaba como... Te bajaba mucho. Le dijimos por qué bajas mucho. Mucha injerencia en el plantel, tipo motivador. ¿Verdad? Muy bien, su mejor año. Es buen jugador, muy buen jugador. En un club importante. Y si nos lo ubicamos, ¿él tenemos que hablar con Mario Jara o tenemos que hablar con el presidente de River? Como información, señor Ortega. No podemos hablar con él. Con el señor Ortega, presidente de River, o con Mario Jara, técnico de River. ¿Verdad, niño? Así mismo, claro. Porque hay una serie de 5 o 6 jugadores que está sumando. Sí, todo el 12. El 15 de enero, al mediodía, se hace el fixture de la intermedia. El 15 de enero, al mediodía, se hace el fixture de la intermedia. 15 de enero es 4-11. Viernes. Andrés, a la noche, el 15 de enero, fixture de la apertura y clausura los dos. Qué buena noticia. Y repito la información. Ahora estamos esperando que la parte del Ministerio de Salud autorice, haga lo suyo, porque el 15 la intermedia va a tener la programación el 15 de enero. La programación del campeonato intermedio. Ahí va a definir si cuánto van a... Es lógico, Alfredo, tendría que ya que anunciar cuánto suben. ¿Cuánto de razón? Sí, eso es primordial. Sí, primordial. Totalmente que de no acuerdo. le saquen la mitad que le quieren sacar. No, 3,5 nosotros tenemos. Y es injusto, que le saquen la mitad. ¿Por qué le sacan el medio? No, tienen que sacarle. Es muy no, tiene que ser 4. Porque si le saca, va a terminar un campeonato y van a estar inactivos los otros. Correcto. Y va a ser un error de la APF. Tiene un efecto cascada también eso, porque de lo que le saquen a la intermedia a su vez a la B y la B a la C, así que... No deberían de tocarle. Tiene que ser la misma cantidad. Así tiene que ser. Por derecho adquirido. Por derecho adquirido. ¿Le corresponde? Sí. Hasta ahora el 3+6 lo tiene que ser 4 directas. 4 directas, sí. No se tiene que negociar nada. No. Ese es el panorama. Y el 15 de enero se va a tener la programación al mediodía. Al mediodía. Porque a la noche se va a hacer el fixture de... Pero la otra que viene en la misma... Son 2 ruedas. El mismo formato. El mismo formato. Yo dudo mucho que sean 4 otros. ¿Sabes por qué? 10 nomás son los equipos que van a participar el año que viene en primera. Y el 40% que va a descender. No. 2 nomás van a descender y 4 van a subir. 2 van a subir para que sean 12 nuevamente. Para volver otra va a ser lo de antes. Para volver a ser 12. Van a volver a bajar 2, pero una cosa es 2 de 10, otra cosa es 2 de 12. Y más todavía como está el año que viene, claro. Ya entiendo lo que está diciendo. Porque muy sangriento bajar. Sí, hay 6 equipos que están separados en un rango de 8 puntos nomás. El año que viene va a ser una carnicería el tema del promedio. Sol. Sí, Luqueño, Sol, Nacional, los 2 que ascendieron este año, todos están ahí
cerquita. Sí. Entonces, por eso yo no... Entiendo lo que dicen. Si se pone a votación en primera división, yo creo que va a una férrea posición para que bajen 4. ¿Por qué no bajar O sea, 4? que para que haya 4 ascensos, de manera que haya 2 descensos directos. Bueno, la idea, Andrés Adolfo Riquelme, es 3 plazas y media. Esa es la básica. Sí, eso ya está. Levantaron, Eso ya está. levantaron la mano y campeón Latito Segudo. Vamos a hacer 4. Le dijeron no, quedamos con 3 y medio. Y después ocurrió otra fuerte versión, Sí. que quieren que sea 2 y 2. Sí. Y esa es injusto. Porque si termina el campeonato en la intermedia, No, y van a quedárselo de primera de vuelta. octubre, noviembre, diciembre, para jugar con el que viene el ritmo. Claro. Te va a Mientras los jugadores toman ritmo en este tiempo, un año parado, más otra vez. Por ejemplo, el año que viene va a entrar Luqueño, 88 puntos. River, 90. Sol, 92. Nacional, 96. Y debajo de Nacional, Guaireña y 12 de octubre, que tienen 41 puntos, pero que dividen por hasta ahora 33 partidos. Es decir, 8 puntos técnicamente entre Nacional y Luqueño. 8 puntos en un campeonato donde va a haber 18 partidos en la apertura y 18 en la clausura. De 36 es nada, 8 puntos es nada. Ahora, otra cosa. Son 2 partidos y medio. Sí. Fíjate vos, calendario, Andrés, Ricardo, Alfredo, Jorge, que el 15 es dentro de 2 semanas. Sí. Se va a tener el calendario de la intermedia. Sí. Tenés que tener el sistema de ascenso y tenés que tener lo básico que es el Ministerio de Salud. Sí. Porque si se hace ya una programación, Arturo, y si se hace la programación y sin tener todavía una resolución del ministerio, no podría darse eso. Así como se fijó la fecha no, de es que inicio. se va a programar. Se fijó la fecha de inicio el 12, pero no por eso empieza el 12. Pero con ese criterio, también la apertura y clausura corren el mismo riesgo. Porque una vez que vos tengas calendario, se juega el campeonato. Sí. No necesariamente. ¿Y por qué no se Nosotros jugó? teníamos calendario del clausura y no por eso se jugó el clausura y se paró la apertura también en su momento. Pero ocurre que... Primero el protocolo, después todo lo demás. No, yo por eso digo... Pero primero O ya sea, yo creo que protocolo. tiene que hacerse el fixture. Se hace el fixture. Porque sí, porque Para una cuestión poner de fecha, organización para del poner fecha. torneo. Pero No, yo- la fecha ya está, no, el 12, ¿verdad? Pero ¿qué se logra con el fixture? Decir, el campeonato se juega. avanzar en la organización. Se juega. Ah, si el Ministerio de Salud sale al cruce y te dice, pero Tito, te puedes ir de primera división también. Te puede decir. Porque ese día, el 15 día que se hacen Las dos. las dos, al mediodía se va a hacer La programación. de la El intermedia, Alfredo, y a la noche de primera. A mí lo que me preocupa, Arturo, es que el ministerio fue muy enfático en decir, estamos observando, vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Y hoy, anoche, el último informe del ministerio dio cuenta que ya se sobrepasó la cantidad de contagiados del último mes. Es decir, diciembre es el mes con mayor cantidad de contagiados a partir de ayer. Y enero va a ser Y más. no sabemos eso, pero hasta aquí, Se está matando la información, hasta sí. aquí No, la sí. visión que tiene el ministerio es que la cosa empeoró. Sí, en sabemos, materia de sabemos, contagio. sí, en materia de sabemos, pero contagio. ahora puede decirle a la intermedia y a la primera, vamos con Pablo, miren, esto es, y queremos que ustedes asuman la responsabilidad de un campeonato que no se jugó en la intermedia y asuman la responsabilidad y jueguen, que sería lo ideal, para mi gusto, Sí. sería lo ideal, sin ir en contrapunto, sin ir en contra del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que este tema es cada Muy uno sensible, es muy responsable, delicado. cada uno es responsable. ¿no? Pablo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Vos firmaste ahora por River, ¿veo? Sí, ya está todo cerrado. ¿Y por qué, Pío Pablo Ceballos? Ah, qué difícil. Producción externa dice, Arturo acaba de firmar Pablo por River. 11:53 el mensaje. ¿Y te Está parece? todo finiquitado. Fue más que nada por el hecho de que ya conozco el cuerpo técnico, una propuesta buena, no había obviamente nada que pensar ya ante todas las situaciones, por el hecho de que está Mario como entrenador, el presidente que hizo un esfuerzo muy grande, son 2 años de contrato y bueno, la verdad que hay un desafío más que importante por todo lo que va a representar, va a generar armar un plantel como el que está armando, así que bueno, ojalá se dé de la mejor manera posible
sentí de que había mucho deseo de que puedan contar conmigo, y bueno, obviamente eso a un jugador lo motiva bastante. Entonces, bueno, como había dicho, la idea era obviamente de estar un poco más tranquilo, de ver que era lo mejor, y bueno, ya después se llevó a finiquitar todo. Mucho tiene que ver lo de Mario Jara, no sé cuánto por ciento, pero altísimo por ciento. Y realmente sí, como yo siempre digo, un jugador cuando tiene continuidad, cuando tiene la confianza de un entrenador y de los compañeros, a uno obviamente se le facilita y puede llegar a tener un gran potencial. Aparte, uno mira y analiza los jugadores que están dentro del equipo y los que obviamente tienen la posibilidad de llegar, da a ilusionarse a poder pelear por cosas importantes. Yo siempre digo, obviamente a veces es lindo estar en clubes grandes o denominados grandes, como normalmente se dice, pero hay cosas también que por ahí uno va pasando en los clubes grandes o de por ahí por la exigencia que representan. Pero yo creo que más que nada ante esta situación, en vista de que los clubes grandes siempre tienen la obligación de salir campeón, pero por el equipo que está armando River yo creo que es un lindo desafío, y bueno, eso es lo que también a mí personalmente me mueve, eso por el hecho del desafío del equipo, del esfuerzo que están haciendo para armar un buen plantel. Y bueno, obviamente ya depende de los jugadores, del cuerpo técnico, para obtener los mejores resultados, y más todavía por lo que va a ser este campeonato. Entonces, a prepararse bien, ahora bueno, a descansar en las vacaciones, compartir con la familia, y después meterse de lleno, y bueno, más todavía que estamos hablando de un equipo que de igual forma tiene un torneo internacional, y bueno, hay mucha ilusión por todo. Bueno, Pablo, un saludo al aire. Ayer hablábamos, decía que estaba todo muy avanzado y ahora se concretó lo tuyo. Ya que estamos, hay más de que van contigo del 12. Tengo entendido que sí, no sabría decirte cómo está la situación de ellos, pero tengo entendido que sí. Como te digo, la verdad que personalmente me sorprendió no sorprender, pero sí de que obviamente tengan esa predisposición la gente de River de querer armar un buen plantel, y bueno, obviamente tratar de reforzar muy bien su equipo como para pelear por cosas importantes, tanto en la Sudamericana como en el torneo local. Entonces, uno cuando tiene ese deseo, esa ilusión, y creo que más que nada por lo que nosotros también hicimos en 12, quedó demostrado de que uno cuando cree puede llegar a conseguir cosas importantes, al igual que de lo que dice Guaireña también. Entonces yo creo que eso también ayudó a que un club como River pueda estar haciendo un esfuerzo enorme por traer jugadores, por armar un buen plantel, por tratar de tener un buen recambio, y bueno, futbolísticamente ojalá que las cosas se den de la mejor manera como todos esperamos. Como te digo, en mi caso, bueno, me tocó firmar 2 años de contrato, un esfuerzo grande también que hace la directiva en ese sentido, y bueno, valoro y agradezco de que quieran contar conmigo. Bueno, lo único que me toca es tratar de demostrar siempre lo mejor, así como me tocó hacer en los demás equipos. Bueno, Pablo, ¿y Luis Neri Caballero va contigo? Luis, tengo entendido que ya está confirmado, sí. Luis Neri Caballero, tenemos que hablar con él. ¿Y se va José L. Núñez contigo? Lo de José, yo sé que hablaron con él, pero no sabría decirte si ya finiquitó. Lo de Luis sí estuvimos hablando, y bueno, va a ser muy lindo nuevamente poder compartir ataque con él, y como dije, más con los jugadores que están dentro del club, y bueno, lo de él obviamente sabemos de que hay un lindo recuerdo por lo que vivimos en el Olimpia, porque fue muy especial ese momento dentro del club más que nada. Y bueno, sería muy lindo nuevamente, y más todavía sabiendo la calidad de persona y profesional que es. Así que bueno, ojalá que también le pueda ir muy bien y las cosas puedan salir como uno espera. ¿Y Andrés, en Rusia qué año jugaron? En el Samara tuvieron, se habían ido desde Olimpia 2011,
Inicio de 2012. De julio a diciembre del 2012. Exacto. Y de julio a diciembre del 2013, porque de enero a junio del 2013 yo estuve jugando la Copa con Emelec. Es cierto, sí. Pablo, ¿y Omar Molina te arregló? También sé que llegaron a hablar con él, pero no sabría decirte si ya tiene cerrado. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Y Walter Bogado? Pasa que si bien están hablando, independientemente a que esté cerrado, no, igual no me corresponde. O sea, yo ya me tomé el atrevimiento de confirmarte lo de Ineri, porque bueno, ya tengo entendido que ya estaba todo cerrado y ya fue de público conocimiento. Ahora, lo de los otros no me corresponde a mí decir si ya está cerrado o no. Yo creo que corresponde a ellos. Muy bien, es verdad. Pablo, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, Pablo. No, muchas gracias, Arturo, y feliz año para todos. Igual. Pablo Ceballos, River. Sí, River gritan su parcial. Sí, señor. Roberto Tello. Roberto Tello llegó a ser cuñado, ¿sabes lo que estoy equivocado? De Sapo Cancionero. De César de Brix. El papá de Marquito de Brix. Sapo Cancionero, Sapo de la Noche. ¿Vos te acordás, Fredo? No. Espera. ¿Vos no conocés Sapo Cancionero, Sapo de la Noche? No. Conocer Alfredo Mendoza. A ver si escucho. Yo por los nombres. Espera, porque la guapotilla, eso sí conozco. Vos sos folclorista, se nota que toca guitarra. Sí. Sapo Cancionero. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando. Es de Marquito. De Marquito. Tenor de los Y chavos. el papá era actor de teatro. Y la carcajada de Marquitos de Brix es la de César de Brix, su padre. Su padre en el teatro medía 2,20 metros por ahí. Ay. ¿El papá? Sí. Una mole, altísimo, grande. Bueno, Sagerenio. Sí. 1,97 mole. Y la puta. No bajaste mucho. ¿Eh? No bajaste mucho. No, 23 Vos sabés que la gente 23, que me diga si yo 23, miento. Marquito de Brix es más alto Canreo que Jorge. Y en el teatro municipal cuando entraba. César, el papá. César de Brix. Porque Marco no era mío. No, César, sí. el papá César de Brix. Estoy contando, amigos, cosas que ustedes no vienen. Ustedes de rebote saben. Sí. Y entraba en el municipal. Hombre, seguido y cuando habló. Atentamente, Seguro, Pablo. como siempre. Te agradezco. Y no hay por qué tocar ese tiene que escucharlo. Perdón, me salió del alma. Vende por. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Los Reyes Magos y CNT te regalan 2 PlayStation 5, un auto 0 kilómetro y 60 premios más, 750 millones en premio y 3 millonarios sorteos. Pedí CNT Che por Emoy. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Husqvarna te acompaña con sus desmalizadoras, cortas césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralas en Chacomero y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones, voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Te voy a decir una cosa, Alfredo. Te voy a explicar algo. Garrincha puede ser. Alegría do povo. No, yo te iba a decir lo que Troner hacía. No quiero escuchar.
Me merezco, Arturo, escuchar. Yo quiero contarte. Contar sí, pero. No, lo del teatro popular. Cuando la verdad que era un teatro, eso sí. Felicidades, felicidades. Nana que se va a levantar y se va a ir, Alfredo, si no puede escuchar show. Estoy viejo, Cela. Yo tengo que picarme y rajar ya. ¿Vos sabés que es el teatro municipal? Ignacio Pane. Iba a decir algo, no sé, alguna vez bailé. Epa. ¿Bailaste vos? Sí, tuve el placer, a los 6 años. Brillante, es el ícono del teatro antigua, Paraguay. En el antiguo teatro. El mismo que está cerca de investigaciones. Sí. Cerca Inclusive, recuerdo en ese momento uno de los encargados nos decían que habían fantasmas en la zona baja. Claro que había fantasmas en todos lados. Salíamos corriendo, teníamos 6 Claro. años, 6, 7 años. se escuchaban voces. Se escuchaban Sí, voces. como claro. los defensores del Chaco, No, las voces lo que escuchaban. Siempre manejaban las voces y decían, las voces se transmitían y decían lo que no decían, lo que escuchaban, lo escuchaban de más. Alfredo, Los fantasmas. Habla del piragüe. Claro. Piragüerismo. Claro. yo te voy a contar una cosa a vos para que sepas, Alfredo Mendoza. Pero por favor. No, pero yo le estoy contando cosas que la gente quiere saber. Y Alfredo rechaza porque a él no le gusta Chona. Yo te voy a decir la temporada del municipio. La gente no sabe. No va a respetarle, Alfredo, Gustavito. Tenés que respetarle, Alfredo. ¿Vos querés saber, Luis? Sí, señor, claro que O sí. viral a Leca. No. El teatro municipal no tenía aire acondicionado. Y si había uno nomás. Pues la cara que ponen. No. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que me di cuenta? Yo quiero saber que llamen por 5 oyentes. Si quieren que cuente, vamos a la final de hoy. Y yo no cuento más. Porque lo que yo voy a contar, otros no les va a contar. Eso sí. Lo mío es vivo y es en directo. Y yo viví. Lo que les quiero transmitir es una realidad. Si ustedes no quieren saber en esta mesa, no hay problema. A lo mejor los oyentes quieren saber o quieren hablar de fútbol. Porque acá fútbol, pelota nomás. Este es un país de la pelota. Y rompen la pelota por eso también. Parece un juego de palabras. Porque es de pelota y rompen la pelota. ¿Quién es esta línea, niño? 618 4700. Hola. Los oyentes. Hola. 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 Sí. Sí, tenía ventiladores de pared municipal, totalmente. Hola. Hola, Sí. dos cosas. Uno, queremos escuchar fútbol y otro, viva que la electrónica, pobre. General Electrones de artillero, corazón de acero. Artillero. Déjate, artillero. ¿De dónde? Espera, ¿quién está en línea? No se puede, es difícil trabajar así, porque se pone, acá hay una Él bancada. era el arma artillero. Hola. Arma artillero. Bueno, leí y la lega. ¿Viste? Bueno, le dije, y la Leca no quiere cultura general. Él no quiere cultura. Él no quiere saber lo que hacía Chone con el Teatro Popular. No quiero saber. No quiero saber. No, Porque era dirigida. No quiero saber porque era un teatro. No quiero saber. Puta, me iba a tirar. Hola. Hola. Sí. Sí, queremos escuchar. ¡Viva Chone! General Electrones de artillero. Vos sabés que el teléfono dice que, recanante, que, hola. Ella es política y Chone Vigoña en una campeón. Pátamo. Otro año no hay UPA para de no. La Hanel. Hola. Más menos 2% del teléfono es exacto. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo te vas? Bien. Quiero que yo como oyente quiero escuchar lo que tenés para contarnos. Si la mesa nos quiere ponerle a Pablo Escobar para que escuchen la música de Pablo Escobar. Hola. Bueno, vamos a hablar de fútbol porque es mejor eso. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Hoy quiero escuchar, estoy esperando tu relato. Pero no me permite, Alfredo. Yo tengo que decir Chone y no sí, quiere. Sí, le permito. Yo voy a sacarme el audífono, Arturo, y podés contar con libertad porque la gente quiere escuchar. Forma parte de su conocimiento. Este es municipal, acá municipal. Y había un solo ventilador acá. Acá, un ventilador. Esta es la platea del municipio. Acá un ventilador. ¿Vos me estás siguiendo? Sí. Vos cuando bailaste tenía ese año, no sé si te percataste que había un solo ventilador nomás. Y después 3 pisos. Platea, eso sí. palco y gallinero. Gallinero no se veía un carajo. Porque que estaba en el fondo del gallinero no veía nada en el municipal. Nada. Pero en el Teatro Popular se llenaba.
¿Y quién es el Teatro Popular? Báez Reisófer Gómez. ¿Quién es él? Báez Reisófer. Por favor, tené paciencia, Arturo. Ernesto Báez, el número 1. Sí, señor. Puso un teatro que después quiso poner para los artistas su teatro y después transformó en cine porque no consiguió fondo. Frente a esa estación de servicio Nicolás en la calle Montevideo, después fue un cine. Eso primeramente comenzó como teatro. Ernesto Báez quiso regalarle, quiso tener su propio teatro. Sí, no, yo no le conozco a todos. No, Angelito, no es tu No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. No le conozco, pero ya escuché ese nombre. Claro, Ernesto Báez. Bueno, vamos a cambiar porque ya no pasa un carajo, los oyentes se van rajando. No, quiere escuchar a la gente, Arturo, quiere escuchar a la gente. Mezclo todo, tenés razón. ¿Verdad, niño? Vamos a la Yo creo que quieren escuchar. Quieren escuchar. ¿Y qué pasó? Había un solo ventilador acá. Acá. Ahí había un ventilador. Albor. No se puede, ¿verdad? Poné vos. Alborozados todos cantamos felicidades, felicidades, todos unidos te deseamos la verdadera felicidad. 3 de noviembre, fecha feliz, porque en Denícore renace. Paramos. Ya los perros se fueron todos, ya no cuento más nada. Vamos a la fuga, hoy tenemos el árbitro, ya estaba diciendo Ricardo el arbitraje. Yo no cuento más nada. Hola. Arturo. Te copio. Bien. Y usted trayendo la anécdota, pero con nunca. Espera, llegó de Orecoina 62 años por ahí. 59. Como triple. Arturo. Alfredo Mendoza, yo descendiente de Trones, es la hija. Jamás. Con Pueblano de Trones. Jamás. Los dos encarnaciones ilustres. No, jamás. Arturo. De Pojín, de hermanas, de vecinos fuera entero será. ¿Se vio? Por lo menos de hermanas, de primas, jamón. No. Hola. Sí. Adelante, Trones, queremos escuchar la anécdota. General Gustavito, ese no es la anécdota, ese ya es un... no sé. El municipal tenía, ahí tenía ventilador, ahí mira niño, ahí tenía un solo. ¿Me estás siguiendo? Estaba en la parte más hacia el escenario que hacia atrás. ¿Me seguí? Hola, don Arturo, contame un poco de la historia. Pero vos sos más demasiado chiquilín, ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés? Tengo 7 años. 7, te voy a contar enseguida, tu papá tiene que aprender, a lo mejor tu papá no sabe, ¿verdad? No. Así mismo es Juan Carlos, me acuerdo como si... gracias por llamar, amigo. Me acuerdo como si fuera hoy, dice Juan Carlos Roca, Juanca, que don Humberto no pudo leer el comunicado, decirle a la radio y usted agarró la hoja que la leyó. Juan Carlos, ¿sabe qué hora fue cuando cerraron Ñandutí? Las 10:30, 11 de la mañana. Ahí yo leí, porque Humberto se quebró. ¿Lloró? Se quebró, claro, no sé, se quebró, no pudo leer. Entonces yo leí la información, como dice Juan Carlos, que se clausuraba Ñandutí, que se cerraba ese leí yo. Yeah. Yo estaba al lado de Humberto cuando se cerró, y leí yo, como dice Juan Carlos. 85. Si tenés la grabación, Juan Carlos, vamos a usted a escuchar a los muchachos cuando yo leo. Y cosas 85, raras. Marzo del 86 y 87. 86. Hola. Hola, ¿cómo andan? Sí. Dos cositas. Sí. Es un beupana la historia. Y otra cosa, ¿aún no escuchado Junta Harper la moral para lo de un Soledad de la vez pasada? Opaina, bueno, vamos a hablar de fútbol. No, después Gustavito, ya está, ya vale más. Cierto, hay otro momento. Hola. Yo quiero escuchar los motivos de don Alfredo, ¿por qué no quiere escuchar nada de eso? ¿Quiere saber por qué no quiere? Los motivos. Primero, en primer lugar, no me gustó su forma de manejar y de imponer la voluntad, porque nosotros los seres humanos tenemos que ser libres en primer lugar y elegir lo que nosotros queremos.
La libertad no se negocia bajo ningún concepto ni bajo ningún sentido. Ese simple hecho hace que no esté de acuerdo con la manera en que manejó, y a lo mejor era la más aceptada en ese momento de este país, ¿verdad? Pero a mí no me gustó y no me sigue gustando como recuerdo, porque mi libertad cuando esté cercenado es algo que no está correcto, porque yo vine a la vida para ser libre. Muy bien, la respuesta de Alfredo Mendoza. Sí, señor. ¿Quién está en línea? Hola. Gustavo, el tocar ese que la ¿Qué más hace? Yo te decir una cosa, Alfredo. Si esto no es democracia. Esto es democracia. La democracia, esto ¿dónde está? es Eso no se podía hacer antes. Sí, no. Esto no se podía. No. Está la Caperucita ahí. Sí. ¿Vos no sabés quién es Epifanio Méndez, Luis? Fleitas. No, señor. Epifanio Méndez Fleitas. ¿Sabés quién fue? Él fue compañero de política de Schoners, presidente del Banco Central del Paraguay. Y después quiso ser presidente de la República y dijo, esto no me gusta ni medio. Y lo deportó. Sí, esa canción es hermosa. Y había un tema que se llama Shembo de Jarepe. ¿Cómo es? Bueno, Shembo de Jarepe. ¿Puedes seguir, Luis? Sí, de acá, Gustavito. Cantamos Shembo de Jarepe. No conozco la música. La conozco, pero no sé la letra. Ay, pipe toroañua, José Arenque. Mangoré está fuera del país. Viene Javier Vargas, el robador, y canta el Día de la Maestra en Canal 9. ¡Hola! Olimpia, usted está campeón, hoy está la jasea. Nuestra realidad y ya terminó todo. No, se va toda la mierda. Hola. Qué puta. Hola, Arturo. Me está contando a la gente, después no quiere saber nada la gente. Hola. Que se joda la gente, sí. ¿Qué tal, Arturo? Estaba bien hasta que te escucho. El profe Andy saluda, estoy acompañado de Dani Cebollito Rao. Estoy acompañado de Dani Cebollito Rao. ¿Por qué vos no gritas, Arturo? Yo no te grito, seguro, si no te escucho nomás. Ah, bueno, perdón, Arturo, oye, es la final, Arturo, vamos a hablar de la final. Es lo que yo le digo a los compañeros, ellos me dicen contar. Vamos a poner orden, comandante. Tenés razón, así mismo. Yo te vi a Twitter, consulta si no hay la pizarra en la final hoy. Ah, tiene que haber pizarra, sí, es verdad. Pizarra, sí. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal? Hola, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Bien, yo estoy Arturo con Alfredo. Sí. Te cuento por qué. Sí. Puede ser de una aquí nomás. Yo tengo 66 años. Y el 19 de enero de 1979 le llevaron a mi mamá en investigaciones de mi hermana de 14 años. Y le violaron a mi hermana. 1979 y el 22 de noviembre hicimos una manifestación en 1978. Y yo por eso estoy hay gente que están sus hijos, sus nietos, y eso que les duele, Arturo, recordarse. Sí, se respeta todo. Mi hermana tenía 15 años y le violaron. Se respeta Fue la muchísimo. primera manifestación que hicimos allá en Presidente Franco y Oleari en Tribunal. Gracias, por eso nomás, se respeta. Por eso nomás, disculpame. No, Arturo, por favor, disculpame. señor, por favor. Conste que yo nunca fui molestado, jamás. Hola. Hola, Arturo. Sí. Uno escucha toda la historia del teatro, interesante. Pero los perros que me mandan a la puta será. No quieren ellos que fútbol. Lo que tal el señor digo. Hola. Arturo. Bueno, un minuto, Arturo. Vos sos mi ídolo de hace años. Y yo soy el tipo que te rompe la bola. Disculpame la palabra. Es que haga el libro de la anécdota, Arturo. Por favor, te pido. Bueno. Hola. Davidito, pon esa parte cuando Arturo dice: ¿cuál es el campeón? ¿Cuál es el campeón? ¿Y después? Bueno, vamos a hablar de fútbol. El otro día voy a hablar de... No, pero terminado. Dice la pizarra y todo. Ya está, no, ustedes no quieren saber. Si ustedes me dicen por complacencia nomás. Véndeme, Luis. ¿Qué, Gustavito? A la puta.
Qué facilongo sos vos, era. Qué facilongo sos. Hola. Arturo, dos cosas, Arturo. Primero, tu sentido del anticipo te está fallando, Arturo, porque en nuestra emisora ya estaban anunciando un delantero que quería Chiqui y vos todavía no tiraste el nombre, Arturo. ¿Quién es lo que dije? ¿De quién es? Se trata. Y Chiqui le quería Prato, Arturo, y vos no para, terminó todo. Ya, se fue toda la mierda, no, terminó todo. por No. favor. Terminó todo. Dios mío, Ave María Purísima. Hola. Arturo, Sí. vos sos de lo que grita cuando no escuchás. Vos sos de lo que grita cuando no escuchás. Sí. ¿Y por qué así se dúo? ¿Y por qué no escucho? Se tuvo problema de cera en el oído. Prefiero tener cera en el oído y no los huevos. Hola. Perdón, me salió. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Soy un fanático tuyo, Marcelo Andriotti. Soy también, como se dice, un fanático del general Alfredo Stroessner. En su época se vivía mucho mejor. Viví 3 cuadras de batallón escolta con mis padres. Así que seguramente tenía sus aciertos y desaciertos como presidente. Y hoy día que vive en un país de inseguridad, la gente se vuelve más pobre, el rico más rico. Esa es la realidad hoy día en nuestro país, lastimosamente. Queremos un país que le dé oportunidad de trabajo a mucha gente que se van a emigrar a otros países, y es una lástima. Bueno, señor, su colaboración de opinión. Me acuerdo que una anécdota de don Mario Yimora, cuando le llamaron la atención en su programa de Radio Paraguay, le dijeron sí, ¿por qué pasaba música y anécdota? Y él le respondió, porque esto también es cultura. Brillante, don Gerardo Yimora. Prato se fue al Feyenoord de Holanda. Y bueno, ¿y qué querés que haga con el oyente? Hola. Hola. Sí. Arturo. Qué paliza, qué baile va a dar con la Olimpia. Bueno. Con la Liga campeón. Bueno. Terminó todo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, va terminando el año. ¿Qué anécdota última te pasó así? Contamos entonces este día. ¿Cuál? Y no, te pregunto, ¿qué anécdota tenés para contarnos este último día de este último año? Pero no, anécdota, no, te agradezco mucho, es más para urbana. Hola. Comandante. ¿Pones el tipo con más rating en la radio y en la televisión en tus horarios? Hacen un programa de preguntas y respuestas, anécdotas, historias, sortea premios en otro horario. Y en fútbol a lo grande habla de fútbol. ¿Sí, pa? Sí, y tenés razón, yo no digo luego que no. A mí, mis compañeros me están forzando. Hola. Arturo. Sí. Sos un grande. Gracias. Bueno. 12:30. Ya estamos en la cadena oficial paraguaya. Remite ZP1, ZP1, Radio Nacional del Paraguay. ZP1 y ZPB1, Radio Nacional del Paraguay. Atención, escuchen. Ahí está. Ahora había 2 minutos de música. ¿Sabes qué eran maestros? Nosotros poníamos sobre el final, aprovechamos. Yo escuchaba todo. Sí, era obligación. ¿Voy a apagar la radio? Claro. El último punto de la señal indicó las 12:30. Y si no quiero apagar la radio, había un dueño de radio y se metió un aviso. Había un dueño de radio cuyo nombre no voy a decir. Y viste que uno es curioso, quiere escuchar la radio. Te voy a contar. Esa persona tenía un aviso. Y como te dicen, no te gusta este país, andate a otro. No es así. Este es mi país, yo quiero a mi país. Pero no estamos no, como dice, apagar la radio. No es correcto. Yo creo que en el fondo te gustaba Stroessner. Sí, en el fondo sí. En el fondo sí. Viene en el fondo. Yo estoy consciente de decir escuchar. Sí, viene en el fondo, es correcto eso. Había tenía un aviso un locutor y que no quería que el dueño de la radio escuche. En una radio tenía un aviso, niño, y la pirata ese aviso metía y no registraba la pauta. ¿Se entendió? Sí. Y entonces le llama al director del dueño de la radio, a todos los locutores, y dice: yo sé que aquí están metiendo un aviso MAU. Para que entiendan, le voy. Cuidadito con ese aviso MAU. Yo le voy a escuchar y lo voy a echar, porque eso no se hace. Ustedes están facturando un aviso que la administración no conoce. Sale, termina el aviso, Antonio caminando. Antes dice, ¿escucharon bien? Sí, señor, eran los perros, los locutores. ¿Cuál es el problema? Todos eran inocentes. Ñemotagua.
Ñembotabe, esa es la palabra. Y después llegó la hora de la verdad y dice el tipo del aviso, ¿qué carajo hago? Porque el dueño de la radio puso 26 receptores para controlar. Contrató 28 tipos, 2 más por si faltaban 22. ¿Se entendió? Trajo 2 suplentes, puso en el banco. ¿Cómo me seguí, Luis? Atentamente, señor. Puso. No terminó todo contigo, Luis. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet, descargalas desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitamina 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitamina 27 Plus, elegí más para tu día. Splitox Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitox Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Lo del plato es ficción, aunque Chique le haya dicho Mundo Cerro queremos. Es lo mismo que cuando iban y Lucas Barrio al Olimpia, que ganaba $250,000 en Palmeira. Sí. Y esa plata no hay. Por eso nomás nosotros dijimos, por favor, lo del plato, porque ayer decía acá Juan José Zapac que van a estar con lo que tienen en la casa palabra del presidente administrativo del Cerro. Sí. Juan José, vamos a manejarlo con este presupuesto, digo. Por eso dijimos lo de Platón, que yo te diga venir, no deja de ser ficción. Pero van a buscar un centro delantero. Sí, sí, eso lo dijo el propio. Que me disculpe el oyente, no estamos... van a buscar. Así nomás. Pero ese Platón no. Es ficción. Es ficción. ¿Está entendiendo, niño? Sí, no, sí, que le haya llamado Mundo Cerro y le haya dicho, sí, no te va a venir. Imposible. Imposible. Por eso decimos ficción. Y pasó con Lucas Barrio cuando alguien le llamó en aquella época, le dijeron a Lucas Barrio, ¿querés venir a Olimpia? Y sí, vamos a ver. Y parece que ya una intención que queda como información. Pero también lo de Chiqui. Pero eso tiene que convencerle Chiqui, porque a Juan José Zapa dijo, vamos a manejarnos con el dinero que tenemos. Es la intención hoy, mañana, dentro de nosotros. El único camino es el mejor, indudablemente. Sí tenemos un problema enorme, como todos los clubes del fútbol paraguayo, que las formativas no han continuado. Estamos hablando de la parte económica. Vamos a hablar del pizarro, vamos a hacer Mostaza primero, vamos a cumplir. Sí, señor. Tiene que llamar a qué número, niño. 618-4700. Y Gerardo. 618-4700 y ellos en privado anotan lo que ya le comenté anteriormente. Entonces, la persona cuando saca, esperamos una pausa y seguimos. Así mismo, vamos a ir. Sí, cuando ingresen al aire, 4 cómbalos grandes de mostaza. 4 cómbalos grandes de mostaza. ¿Qué número, niño? 618-4700. Anote y después sale al aire. Así mismo. ¿Ya están llamando o no están llamando? Para el año que comienza. Anotar primero y después sacarlo al aire. La uno vamos a ir. Por nombre y después el niño ya está acá. Y después tenemos que avisar a Mostaza quiénes son los que ganaron. ¿La no está, Diego? Así mismo. ¿Esta no está? Ahora será nombres últimos privados a sacarlo al aire. ¿Vende, Luis? Casata personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hola. Hola. No, se cortó. ¿Está otra persona en línea? No. No, entonces era el primero de Mostaza. Eso tiene su procedimiento. Vamos a sacarlo al aire. ¿Está o no está? Las 4 primeras personas que llaman se llevan el premio de Mostaza. Las 4 primeras personas que llaman y que registran el nombre y ya está. Hola. Arturo. ¿Tu nombre? Rubén Achucarro. ¿Tu último? 885. Vos ganaste, Rubén, ya está anotado, ganaste un combo de Mostaza a lo grande. Sí, señor. Y después te van a... La gente de Mostaza se comunicarán. La gente de Mostaza te va a comunicar. Ah, no, pero Nina Privada, tu número. Ya dejó su dato. Dejó su dato, Gerardo. Bueno, señor. Espera, no cortes. Atender por Gerardo. Tiene que dejar sus datos y la gente de Mostaza se comunica con él. Primero tiene que dejar toditos sus datos, incluso con teléfono. No entiendo. Parece que estamos mal. La persona llama en previa, deja nombre, su último y teléfono y después sale al aire. La siguiente persona llama, dice su nombre en privado, deja el otro número y teléfono. La tercera persona que llama, ese es lo mismo, en privado y después sale al aire, dejando en la previa nombre, los último y teléfono. Se cortó el primero, no sirve. Y claro, si estamos haciendo mal.
Volvemos otra vez. Llama a una persona por piedad al aire. Tómala en privado. Que me dé para vivir. Llama una persona. Se queda en privado con producción. Yo soy Alfredo Damián Mendoza. Les da los últimos y teléfono. Y después le sacamos al aire. Para ver que estamos al aire. Así nomás. Después llama a la segunda persona. En privado. Deja todos sus datos. Y después le sacamos al aire para saber que esa persona ya dejó en privado. Para decir que esa persona existe, que los números no se inventaron y que el oyente participó. Eso nomás queremos hacer. Pero todo es muy lento contigo, Luis. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz disfruté de compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en caseta y llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escríbenos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Esta persona tiene todo su registro Gustavito. Muy bien. Hola. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Y apellido, Javier? García, Arturo. Javier García. ¿Y tus tres últimos, Javier? 302, Arturo. Tu número ya dejaste telefónico, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Este es un ganador ya. Ya está. Ese te vamos a comunicar ahora. Después contestamos con Gerardo, con Canciano o con Y el Rodrigo. anterior, no sé si llegaron a anotar. No tiene. El primero, tienen también el de Rubén. Tienen también el de Rubén, el 885. El Son de dos ya. Son dos ganadores hasta aquí. Tercero ahora. Hola. Hola, Arturo. ¿Tu nombre? Dios Nelto Leo. Tus tres últimos. 145. Tu número para Mostaza ya dejaste en producción. Ya dejé todo, señor. Muy bien, sos uno de los ganadores. Vamos por el cuarto ganador ahora. Cuando me dicen los compañeros con el cuarto ganador, Mostaza lo grande, y son los 4 ganadores que ganaron. Enviamos a Natalia después y Natalia dice, se va a comunicar Mostaza con estas 3 personas iniciales. Ahí estamos con la última. Hola. Arturo. Nombre. Adrián Espínola. Adrián Espínola. ¿Y los 3 últimos, Adrián? 695. 695, ¿Ya correcto. dejaste tu número telefónico? Sí, señor, como siempre. Brillante, gracias, muy amable. Están los 4 ganadores de Mostaza. Rubén Achucarro, Javier García, Diosnel Toledo y Adrián Espínola. Ahora los compañeros te dan el número telefónico y de tal manera los 4, cada uno con su número, y le mandamos a Natalia. Le enviamos a Natalia. Contigo, Luz. Último sorteo de la promo del millón el viernes 8 de enero. Por compras de 50.000 guaraníes generas un cupón y cupones adicionales por productos en promoción. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Para el año Prosegur le ofrece mantener el dinero de su negocio seguro, bajo custodia. El dinero está en la caja de su negocio y las llaves en Prosegur. Este servicio está orientado a farmacias, supermercados, estaciones de servicios y otros, como complemento al servicio en transporte de caudales Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-3778. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Comprando cualquier producto Rexona puedes ganarte la boleta eterna para todos los partidos en Paraguay de la Conmebol Libertadores 2021. Envía la foto de tu ticket al WhatsApp 0982-900-993 y ya estás participando. Además puedes ganarte premios semanales, bases y condiciones en redes de Rexona Paraguay. La pasión por el fútbol te mueve, Rexona te protege. Sí, estamos con la pizarra, Luis. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la Zoom de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto en nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay, @mostaza_PY. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pasa de la imaginación a la acción con los préstamos para tu compra. Tu nuevo 0 kilómetro con Banco Regional. Tasa del 9,5% de interés. Hasta 48 meses de plazo. Tenés tiempo hasta mañana. Ingresa a regional.com.py. Regional, creemos en vos. Bueno, y ahora vamos a ir a la pizarra de Alfredo de los Mendoza. Tenemos que hacer el porcentaje también. Sí, señor. ¿Y qué ustedes? Se define hoy el porcentaje. ¿Y quién va a ganar? Está reñida la cosa. Ricardo está un punto arriba de Jorge. ¿Y cuánto vos te llevas llevas al palo? que tienen chance de ganar. Sí. ¿Vos te llevas el palo? Sí. ¿Y quién Por la cabeza. comienzan ustedes? Hoy Ricardo. Y entonces tiene que ser obligatoriamente va a ser la contra. Pero vamos a ir a la pizarra primero, antes del... Sí, está bien, no digo lo contrario. No, yo... ¿Vos estás puntero y segundo? Niño. ¿Y tercero? Andrés Mendoza. y Mendoza están juntos. Último, Alfredo, veo. No, juntos están. No, el oyente salió último. Los oyentes. Capirote.
¿Cómo te va a decir a un oyente que sí, que escucha el programa? Sí, pero son todo ballet y después se caerá. Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Pizarra? Pero acá no hay nadie para que pueda Facebook ni nadie. Con esto y no se puede ahora. No está, Entonces no hay cámara pizarra. disponible. La cámara no está disponible. Entonces no se puede hacer, pues. En minutos vamos a tener la cámara disponible. Contigo, Luis. Si no tenemos Ahora Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizo americano de la mano de Rimar con Santec que introduce al país las tecnologías en nanocerámica nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa, distribuye Erimark. Copetrol brinda la oportunidad de ganar y elegir el vehículo que necesitas. Además, puedes ganar un apoyo económico en efectivo. Vales de la Copemarket de litros de combustible, todo por un año. Entérate más en copetrol.com.py. Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Juega Magna. Bueno, estamos ya con la pizarra enseñando acá. Una vez que estemos terminando lo que está haciendo el niño con Rodrigo que enseñan para enviarle a Nati y después vamos a los ganadores. Le digo a los señores de Mostaza que ganaron los 4 ganadores de Mostaza lo grande, que la gente de Mostaza le va a llamar y nosotros que estamos ahora dándole el número a Mostaza para que Mostaza le llame a cada uno de ellos dónde van a retirar. Contigo, Luis. Vive el verano más refrescante con los préstamos para vecino Quinchete Financiera del Comercio, cuotas de 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. Equipa tu verano con Electrogar, piscina Bestway 6.473 litros. Contado 882.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tras la exitosa promo Hilux, ahora te toca a vos con tu Toyota Fortuner entre 2006 a 2015. Porque hasta mañana los talleres de Toyota Yoshita hacemos el cambio de aceite y filtro original a tu Fortuner por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentavic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vamos a ir entonces ya con la pizarra, niño. Matías. Y con Gerardo vamos a la pizarra. Y yo tengo que retuitear después en fútbol a lo grande, ¿vio? Y ya tiene el equipo confirmado. O por lo menos, bueno, lo que está anunciado, ¿no? Sí, el equipo confirmado. una duda entre Fernández Cedrés o Florentín. Fernández Cedrés o Florentín. ¿Qué necesitamos? Sí, estamos. Y la toman acá para el retuiteado, ¿cómo se hace? Y acá puse fútbol a lo grande. La pizarra de la final, dice. Sale Ricardo y está la pizarra. Sí. Y no está ahí el VAR. El VAR está encerrado acá para que no hagan ninguna cagada. Empezó fuerte. Luis. Tú lo te propone el centro de Ñembe, metros de acceso sur con Empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propuesta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nicey llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes sociales como @Nicey oficial o ingresa a nicey.com. Nicey, tecnología y confianza cada día más cerca. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Antes de ayer nos había confirmado el presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, que Garnero venía. Doctor, ¿cuándo viene Garnero? No sé realmente cuándo viene, cuándo llega, pero tenemos que estar el 5 en Ciudad del Este. Eso nos decía hace 2 días, 3 días, confirmando lo que ya se había publicado. Y acá la confirmación se hizo a través de Fútbol a lo Grande, reconfirmado. Y escuchen ustedes lo que dijo hace 3 días atrás o 2 días atrás el propio presidente de Libertad. Doctor, ¿cuándo viene Garnero? No sé realmente cuándo viene, cuándo llega, pero tenemos que estar el 5 en Ciudad del Este.
El 5, repetimos, son 60 personas. La pretemporada va del 5 al 17 de enero en Mingaguazú, reserva para 60 personas. Esto decía hace 2 o 3 días atrás el propio presidente de Libertad, confirmando lo de Garnero a Libertad. Doctor, ¿cuándo viene Garnero? No sé realmente cuándo viene, cuándo llega, pero tenemos que estar el 5 en Ciudad del Este. Atalaya Sede Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios, accidentes personales. Atalaya Sede Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o llámanos al 492-811 al 12. Sabemos que hay nuevas formas de festejar que el 2020 termina. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: tropical, aloe, chocolate y nature. Disfruta como quieras, vos elegís cómo celebrar. Control Feel My Feel. Angel desarrolla herramientas a baterías eléctricas como taladros, amoladoras, atornilladores, equipos de cortes de última generación. Por todo el mes de diciembre tenés 15% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Con tu tarjeta de crédito Itaú, acercarte a Fapasisa. Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y Loma Putá, Ruta Tranchaco, casi Máxima Lugo. Angel, bien hecho. Andrés Riquelme después, ahora vamos a ir con Andrés Riquelme, todos los datos de Sergio Aquino, que se retira del fútbol. Y como hay un comunicado de Club Libertad, y también lo dijo Rubén Ditore, que nos anticipaba hace 2 o 3 días, confirmaba lo de Garnero en su propia palabra, porque muchos ya se había dicho que venía Garnero, ya estaba con la propia voz de Rubén Ditore diciéndonos sí, efectivamente Garnero. Vamos ahora con los datos de Sergio Aquino, que se deja oficialmente del fútbol de campo para trabajar en la formativa de Libertad. Así es, se retira el futbolista con mayor cantidad de partidos disputados por los campeonatos paraguayos en toda la historia, Sergio Daniel Aquino, que hoy tiene 41 años, 601 partidos por torneos locales, 32 goles, otros 166 partidos por competencias internacionales por clubes paraguayos, 14 goles en esos juegos internacionales, 767 partidos en total por clubes paraguayos. Por Cerro Porteño jugó entre 1999 y el 2004 156 partidos, 84 victorias, 32 empates y 39 derrotas, hizo 10 goles. Por Olimpia jugó solamente la temporada 2005, 30 partidos, 11 victorias, 8 empates, 11 derrotas, hizo 2 goles. Y por Libertad juega desde el 2006 hasta la actualidad, hasta la temporada 2020, totalizó 581 partidos con la camiseta del Gumarelo, 330 victorias, 133 empates, 118 derrotas y anotó 34 goles para el Gumarelo. Ganó 12 títulos absolutos de campeón en el fútbol paraguayo, 2 con Cerro Porteño, 2001 y 2004, 10 veces campeón con Libertad, 2006, 2007, Apertura 2008, Clausura 2008, Clausura 2010, Clausura 2012, Apertura y Clausura del 2014, Apertura del 2016, Apertura del 2017, además ganó la Copa Paraguay 2019. En la selección paraguaya jugó 16 encuentros entre el 2008 y el 2013, 9 de ellos amistosos, 7 por eliminatorias de la Copa del Mundo, 3 para Sudáfrica 2010 y 4 para Brasil 2014. Para Libertad, Sergio Aquino se retira siendo el más ganador de la historia del club, con 10 títulos, el futbolista con más partidos jugados en la historia de Libertad, 581, el jugador con más partidos internacionales para el Gumarelo, 132, 89 de ellos por Copa Libertadores y 43 por Copa Sudamericana, y es el tercer mayor goleador en juegos internacionales en la historia de Libertad. 11 goles marcó, 7 de ellos por Copa Libertadores de América y 4 por Sudamericana. El historial de Sergio Daniel Aquino, que deja el fútbol a sus 41 años. Son los datos de Andrés, históricamente único, Sergio Aquino. Luis. Qué pegadizo es el tema del video de Barcos y Rodados con la gente de Tierra Adentro. El video lo pueden ver en las redes sociales de Barcos y Rodados. El tema es muy bueno y deja un excelente mensaje para sacarse la mala onda que dejó el 2020 y dar la bienvenida a este 2021. Con este tema de Tierra Adentro y Barcos y Rodados les desea todo lo mejor. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire de Tokio 2000 BTU, función frío-calor, incluye kit de instalación, lleva torándose cuota de 195.000 guaraníes, llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá, conocer nuestras variedades, Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate Rubillá.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Llámanos al 613-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, vamos a ir a la pizarra. Vamos. ¿Estamos? Sí, estamos. Alfredo me propuso que él iba a manejar Olimpia y que yo maneje Guaraní. Vamos a enfrentarnos. Tácticamente quiere que nos Tácticamente, cómo se mueven los jugadores. Sí, entonces yo te espero, Alfredo. Te digo. En el arco va a estar Aguilar. Las características podemos hablar de los jugadores que tiene mayor salida, que creo que tu arquero no tiene. Otálvaro, que no está en un gran momento, pero es lateral con más experiencia que nos puede ayudar ahí. Bueno, la defensa ya sabemos con Alcaraz y Polenta, y Tito Torres, que se hizo figura en el último partido y con el gol y por su rendimiento. Richard Ortiz, que me hace generalmente el trabajo también de entrar en la línea de 3 cuando los laterales van al ataque. Esa es su función principal. Y la pelota larga para Roque. Pelota larga para Roque también, que suele salir. Recalde, que es el jugador más influyente en ataque, influyente en el sentido de que viene a buscar la pelota, hace un trabajo mancomunado acá, tiene gol, tiene potencia, uno de los jugadores más incisivo que tiene en ataque Olimpia actualmente, más allá del movimiento de Roque, que ya vamos a ver. Silva, que todavía no está en su gran nivel, pero siempre un jugador desequilibrante, impredecible en su juego. Rodrigo Rojas, que no tuvo un buen partido anterior, más por la falencia de su, ¿cómo diría? Las cuestiones de salud que tenía. Claro, él venía arrastrando un problema del clásico. Y este chico Torres, que es toda una novedad, es un desequilibrio, hizo el gol la bajó de cabeza para el gol de Cerro Porteño, contra Cerro Porteño. El último partido hizo desequilibrio por velocidad y por visión de juego. Tiene algo muy particular, que cuando lleva la pelota en velocidad, levanta la cabeza para mirar a quién ceder, como lo hizo con Recalde para el segundo gol de Olimpia el partido anterior. Y Roque, que todas las veces es el jugador que más arranca en ataque, no sé si en el fútbol paraguayo, pero en el Olimpia evidentemente que es un jugador que es muy difícil de marcar, porque te hace, siempre te marca la jugada, siempre arranca, vuelve a arrancar las veces que sea necesaria, por más que reciba el balón. Yo creo que son las almas principales que tengo yo en el Olimpia actualmente, Ricardo. ¿Y qué me vas a proponer, Alfredo? Yo te voy a atacar por este lado, porque es el jugador más débil, no sé si débil, pero el que menos trayectoria tiene en estas clases de partidos, por este lado. ¿Por quién lado? Por el lado izquierdo. Los dos nuevos, entonces. Los dos nuevos. Pero este tiene una velocidad. Diego Torres. Y con la carga de Torres, del otro Torres, voy a cargar el equipo de este lado para arrancar, para atacar por este lado. La salida de Polenta, que como zurdo le suele hacer los pases a Roque. Y después venir Silva, que tiene que acompañar, Rodrigo, que siempre acompaña, y Richard Ortiz también. Este va a ser mi zona de ataque. Sí. Y también, si te descuidas, te voy a atacar por este lado también, porque tengo esta posibilidad. ¿Qué por otro lado? Por el lado derecho, Otálvaro, Silva y Rodrigo Rojas. En ese caso sí, en la parte defensiva tengo que estar muy atento, porque voy a quedar expuesto, porque los defensas van a tener que estar cerca de los delanteros. A mí me encantaría que plantees así, porque los espacios que voy a tener van a ser muy grandes. Tener espacio. Decía Servio, para mí uno de los mejores arqueros que trajo el no tiene salida. Guaraní. Hay veces que no necesita salir para atajar. Almeida no salía mucho y clasificó a Olimpia en varias finales de Copa Libertadores.
¿Por qué le tratas así? Y no, le decía que me hacía un tonto, le decía. Nosotros no estamos enfrentando. Nosotros no estamos enfrentando. Nosotros no estamos. Te digo a vos, Alfredo, te está tomando de Villalba sí es uno de los jugadores más jóvenes, pero es un jugador cumplidor. Báez es el caudillo. Fernández es un jugador que ya tiene experiencia. Sí, juega muy bien. Y Benítez para mí uno de los mejores, si no el mejor lateral del fútbol paraguayo. No podemos dejar de reconocer que para mí sigue siendo uno de los mejores y en algún momento lo puede llamar el técnico de la selección. Morel con Fernández Cedrés, si juega, o con Florentino, no va a haber mucha diferencia porque los dos son jugadores muy voluntariosos. Mejor marca Fernández Cedrés, más equilibrio Fernández Cedrés, pero mayor agresividad a la hora de cruzar la mitad de la cancha tiene el chico Florentín. Va a ser importante el trabajo que haga Merlini, el trabajo que haga Cecilio Domínguez y por supuesto Fernando Fernández, que va a jugar entre sus centrales, un jugador muy inteligente para jugar. Sí. Y dependiendo mucho de lo que haga Merlini, Maná va a jugar por este sector, por el sector derecho. Maná, o sea, vos querés proponerme que Tito Torres me gane el sector izquierdo, con Recalde que se puede tirar por ese sector, más lo que haga Diego Torres. Pero yo te digo, ya Maná, ¿lo dejas? No. Sí, no. Cuando va a defender Tito, va mano a mano, pero acá va a estar ayudado por este. El tema es quién tiene la pelota. El tema es quién tiene la pelota. Yo te hablaba cuando yo tengo la pelota. Supuesto. No vaya a creer que yo voy a perder primero la pelota. Primero tenés que tener la pelota. Y creo que Hoy Olimpia de los últimos partidos demostró ser un equipo lento, un equipo que juega mucho largo. Y si Olimpia juega largo, yo creo que Morel va a tener que hacer un trabajo especial con los dos centrales, no dejarlo, me va a dejar a Roque, no, porque ahí Merlini viene mucho. Merlini no viene tanto. Para vos, ahora va a venir. Tampoco te voy a decir todo lo que voy a hacer. ¿Por qué me te tratas así? No, estamos enfrentándonos nosotros, Él te está atacando con todo. Y yo le estoy atacando también. Sí, él me deja un espacio ahí que yo voy a usar. No. Sí, cuando pierden la pelota, cuando perdemos la pelota, todos van a estar detrás de la línea de la pelota. Olvídate que te vamos a dejar espacio. No van a venir. Nosotros también. Y en el desdoble. Sí, porque me dijo te voy a atacar por este lado. Cuando recupero y salgo, te voy a ganar por velocidad. Pero de que va a ser un pelotazo, vas a ganar en velocidad mano a mano. O filtrando pases de las dos formas, porque filtrando pases no creo. Y va a depender mucho de este señor también. Si le deja pegar a tus 6 Richard Ortiz, si le deja pegar a Polenta, con el árbitro no me vaya a empezar a decir a condicionar a mi árbitro, a condicionar a mi árbitro, dejarle que haga su trabajo. Si dejan pegar como pega últimamente vamos a ver qué pasa. Porque ya tenés un suplente ahí medio que le dejaron estar voy a mediar. Hay una ventaja grande para Costas, porque esta va a ser la tercera vez que van a jugar Gorosito y Costas, que se van a enfrentar en el año. Sí. Acuérdense que Gorosito fue técnico de Tigre y Guaraní le ganó 4-1 acá y 3-1 en la Argentina. Y después volvieron a jugar en el campeonato paraguayo. Muchas gracias, Andrés. Y ganó 2-0 Costas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu ayuda. 3 victorias. Claro, 3-3. En materia de enfrentamiento entre los técnicos, en este duelo de táctica, ¿verdad? Sí. Y Gorosito todavía no le ganó a un equipo grande en los 90 minutos. Le ganó a Cerro en penales, perdió por Libertad, perdió con Guaraní. Pero al empatarle a Cerro Porteño ya hizo un gran paso por lo que venía jugando Olimpia. Más al eliminarle, más que es poco pretencioso, si te gusta el empate. No, por lo que venía jugando Olimpia. No, a mí no me gusta. Ahora, la diferencia es, Gorosito es técnico de equipo chico, Gustavo Costa no. La mentalidad tiene mucho que ver. Por eso juega como juega Olimpia. Por eso abusa del pelotazo. Sí. Por eso no tiene construcción de juego. Por eso depende mucho de las individualidades, como este señor que juega muy bien. Recalde, lo descuidas y te liquida. Juega muy bien juega muy bien y juega muy bien este. Este es verde. ¿Quién es este? Sí. Diego Torres. Sí, verde. Diego Torres. No están viendo, ¿o sí? Sí. Pero no todos ven. Y algunos estarán escuchando Diego Torres para mí el delantero joven que tiene Olimpia actualmente. Ahora si yo era vos, Alfredo, lo ponía de entrada a Camacho. A Camacho el segundo tiempo va a entrar. Y puede ser este jugador, si es que no rinde en la medida. Puede ser tarde. No, espero que no. Puede ser tarde. Espero que no. Puede ser tarde. Porque los partidos fácil. Acá estamos planteando nosotros en la pista. Y sí, está bien eso me viene bien a mí. Yo
diente apretado, Vos, una Gorosito. final, Vos sos esto es una Gorosito. final, sí, Y esto vos es sos una final. Costa. Partido apretado para nosotros. Y vos sos Gorosito. No. No, Yo no en la soy posición- Gorosito. Él quiere tiempo, No, todo, yo él no- quiere tiempo. yo tiempo. no Y quiero- Gorosito yo quiere no tiempo. soy No, pero Gorosito. una manera de decir Sí, sí. cómo va a plantearía Olimpia, estoy diciendo. Sí, Él una está- ficción, ojalá, una que- ficción. ojalá para el espectáculo que en el partido piense más Y vos si sos, en los 90 según minutos que en la Gustavo Costa, pretemporada. según que sos vos, ¿cuánto ganan el partido? No, yo no. Partido apretado. Partido apretado. Para- Van a ganar ustedes, apretadísimo. que tengo una Nosotros cierta estamos ventaja. haciendo un juego, Pero van a ganar ustedes los pero dos. como Claro, yo nunca haya jugado a perder. ¿Y quiere decir que Alfredo juega a perder? Olimpia. No, yo no sé lo que piensa No, yo le dije que voy a, el Pipo le voy a Alfredo. atacar. Yo le voy a atacar. No, El Pipo Alfredo. No sé qué piensa el Pipo Alfredo. Gustavito, Se cayó todo. mira Gustavito cómo se porta hoy. Yo puedo ser Ricardo Costa sin problema. Ricardo, Dice el oyente, pueden cambiar ahora de papel que Ricardo dirige a Olimpia y Alfredo a Guaraní, como plantearían de forma opuesta. El opuesta. mismo equipo, pero de forma situación. Opuesta, sí. Ahora cambiando de papel. No es fácil. No es fácil. Ahí ya se va a cambiar. No es fácil porque ya asumimos un Claro, ya asumió un la, papel. la planificación del partido. Hay más preguntas que me dijeron. Voy a leer. Sí, que te va, Sí, vos. está bien eso. No, está bien, nosotros niño. estamos tratando de modificar una forma de ver el fútbol Pero entonces, para que ¿cuál no es- sea un para que el enfrentamiento. público pueda entender de fútbol? ¿Cuál es la característica que según Alfredo Mendoza impondrá Gorosito como técnico? Sí, atacar la pelota, no darle por vencida ninguna pelota porque va a tener que pelear cada balón. De que jugó contra Cerro Porteño cambió la actitud de los jugadores en general. Se vio eso con la Va a tener fútbol más vertical, la arenga de Roque al salir de la cancha donde Richard Ortiz le dice Sí. quédate allá arriba, te Tenemos fuerza, necesitamos. Entonces esas son arengas importantes. Hoy Olimpia se juega toda su trayectoria y el ADN de los jugadores que juegan en Olimpia es un plus Va a importante. meter pelotazo frontal largo. Es que últimamente no tiene otra manera de atacar a Olimpia si es que no le dan el espacio para jugar. Si es que no encuentra el espacio para jugar, Ese lo va a va a ser su hacer. esquema. Porque es un esquema Y que va a atacar mucho utilizar. sobre la ¿Por izquierda, qué? va a Porque atacar Rock- mucho sobre la izquierda, dijiste. ¿Cómo? Va a atacar sobre la izquierda. Sí, va a Más atacar. que sobre la derecha. Sí. Así como Yo creo que sí. Para Alfredo Yo Mendoza, creo que Olimpia sí. va a atacar más sobre la izquierda de entrada Sí. que Sí. sobre la derecha. Claro, porque para Alfredo el punto Por débil característica. es, y el punto débil es el lateral derecho Villalba, que lo vamos a tener, no se va a ir mucho, pero Maná va a preocupar a la defensa de Yo voy Olimpia. a proponer de que todas las veces que pueda el chico enfrentarle mano a mano a este lateral lo haga. ¿Quién es el chico? Diego Torres. Diego Torres. Diego Torres. Vos confías mucho al en él, otro. por solo mantenerlo. No, porque es un lugar donde se puede hacer mayor daño que por la izquierda, que es un lateral con mayor experiencia y que si te descuidar se va mucho al ataque también, entonces no hay que descuidar mucho ese lugar de ataque. Para mí Torres no va a subir mucho a lo de Tito, También, porque puede ser. lo tiene a Maná. Sí, Maná un jugador jodidísimo. No, te liquida, No, te sí. gana la red y te Sí, liquida. Y él- como él- a Guaraní le gusta mucho tener la pelota y proponer, porque Guaraní es un equipo que propone permanentemente. Yo tengo la lectura de que Olimpia va a jugar mucho con pelotas largas. Sí. Va a jugar mucho Sí, con pelotas largas. sí. Va a dividir la pelota para buscar el rebote, para buscar la No sé. segunda. Y ahí hay que ver cómo amaneció, cómo puede llegar a jugar Rodrigo, porque si Rodrigo no recupera es difícil. Y tiene que salir a presionar mucho Richard para ir a buscar a esa segunda pelota. Más Silva y Recalde, por supuesto, ¿verdad? Pero para mí Olimpia va a seguir proponiendo el fútbol que propuso contra Sol y contra Cerro. Y Guaraní es un equipo punzante. Y va a depender también de Domínguez. Depende, si le dejan jugar a Guaraní es punzante. Si le dejan Domínguez jugar. juega para el equipo, va a ser diferente. Si Domínguez juega para Domínguez, ahí puede quitar ventaja Olimpia porque él pierde muchas pelotas al estilo Silva. Cuando Hoy le vamos a estar cerca a todos le vamos a estar ¿Vos cerca. pensás que Va a ser no vas a dar, no vas a querer ahogar en toda la jugada? No voy a ahogar. Van a estar cerca y voy a tratar ¿Vas a de esperar? que- No voy a esperar, lo voy a estar cerca, significa que le Lo- voy a vas a seguir. pegar, sí. Voy a pegar. Pero en el mano a mano no sé si lo aguanta o tal. Depende, No depende, sé, no sé. depende de la zona donde le toque. En el mano a mano no sé si lo aguanta. Yo creo que por individualidades hoy está mejor. Por velocidad. Individualidades hoy está mejor Guaraní. Por jerarquía Olimpia te puede Sí. desequilibrar. No, es que puede, va. O sea, para vos gana Olimpia. Para Alfredo Mendoza anticipa, Olimpia va a ser campeón del torneo clausura. No, este es según nuestra estrategia Claro, ahora, pero también sí. cuando porque llega sí. porcentaje tenés que sostener lo que está Claro, planteando Pizarra. claro. Se sostiene, pues si No, este pero ya- nosotros estamos ahora en la cabeza. Yo estoy en la cabeza de Costa, Alfredo en la cabeza de Pipo. Claro, no.
Esa parte me suena medio... Néstor. Néstor se llama, ¿no? Pues está bueno eso. Néstor. No, porque es un poco de juego, es un poco de fútbol, es un poco lo que queremos hacer es ponernos en el lugar y de la gente también. Claro. Respeto a todo. ¿Verdad? Claro, que se entienda que estamos tratando de jugar como técnico de ambos equipos, ¿no? Exactamente. Sin menospreciar en absolutamente nada. Interpreta a Gorosito y Ricardo a Gustavo J. ¿Así es? Sí, señor. Así nomás. Así, con el debido respeto un poco la historia del Olimpia, un poco él defendiendo la historia de Guaraní. No podemos equivocar, aquí a la Luna también. No. Sí. Pero vos estás diciendo que el ganador va a ser Guaraní. Yo no dije eso. Yo soy Gustavo Costa, nunca voy a jugar a perder. No, pero después vamos a volver a hacer. Después vamos a volver a hacer Guaraní. Y para el niño Jorge va a poner Olimpia. No, porque si a mí me tocaba la inversa, si a mí. Pero ¿cómo lo va a poner si te saca uno de ventaja? El empate también. El empate. Depende de lo que diga Ricardo. Depende. A mí me tocaba defender como técnico Olimpia. Ganaba Olimpia en la cancha. Claro. No va a ganar Guaraní. Claro. Y que se entienda bien también. Yo después le voy a poner 2 nombres. Ya acá lo tenemos hablado a lo del bar. Voy a poner 2 nombres en privado. De 2 jugadores. Ahora si hay un empujecito como el de Cecilio a un jugador de Olimpia, ¿vos crees que va a cobrar penal? ¿A quién le pregunta? A vos. Y tendría que haber cobrado penal para otra vez. Por eso. Ojo con eso, porque un empujoncito a un jugador diferente a Guaireña que a Olimpia. Por eso decía, ¿cómo va a salir Richard? ¿Con los tapones afilados o de goma? Bueno, vamos a... Mira que pega, mira que pega y tiene credencial para pegar. Por eso hay que tener mucho Él y Polenta. Polenta es duro, durísimo. Bueno, ¿terminó la pizarra? Sí, señor. Para Alfredo gana Olimpia y para Ricardo gana Guaraní. Los oyentes. Y el niño tiene que hacerle la contra sí o sí a Ricardo. 618 4700. Y Andrés último nos cuentan en ese sentido. No, como ya está último. No, Andrés juega por el honor con una prueba. No, Alfredo no compite más para nada. No, ya no podemos ser campeón, pero siempre hay un punto que sumar. No, Andrés juega 500.000 guaraníes, es importante. ¿De qué juega? No, yo estoy el único que tiene el único que tiene candidato a ser lo campeón. más importante es ganar yo. ¿Quién es campeón? Claro. El único que tiene. O sea, puedo ganar. Toda la ficha ¿Por qué no va a ganar? Y puedo ganar. Estoy el único que tiene su candidato en la final soy Nosotros yo. perdimos. Termina para todos que contemplan también eso. No, el campeón, el mío es el campeón. Campeón, no importa que me... No, nosotros lo pusimos a campeón. ¿Vos quién le pusiste campeón? Libertad. Se fue a la mierda. ¿Vos no estabas ahí vos? Yo lo puse a hacerlo. El único. No, se fue a la mierda. ¿Ganó ya? No, tiene que ganar. No, porque si gana Guaraní, no gana. Ahí Quiere repartimos decir que entre la los... caja tiene que decir que gane Guaraní para evitar el pago. Sí. La caja va por Guaraní, correcto. Pero ahí repartimos el premio. No, ¿sí? la bola. ahí se reparte. La bola. El que estuvo más cerca ganó. Un huevo cada uno. Yo tuve un equipo en la final. Un huevo cada uno lo que va a tener. La hierba no se le niegará de la Guampa, sí, hierba mate Rubillá, conoce nuestras variedades pantanal nativa, relajante y chía, hierba mate Rubillá. Lais tiene 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas, asado de tira y provolones. Si te gusta el asado te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Disfruta de la llegada del 2021 en una gran cena de Año Nuevo en el Paulista Grill, buffet internacional con la mayor variedad de platos de Asunción, los mejores cortes con nuestro tradicional asado, área especial para fotos y show en vivo de Julie Mendiza. Te esperamos con una copa de bienvenida. Para reservas llámanos al 0974-666-530 o al 021-611-501. Gran cena de Año Nuevo de Paulista Grill. Lo que voy a quitar el otro día. Si Roque está. Voy a poner 2 jugadores que van a hacer. Hola. 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 ¿Para qué me llaman si después no contesta? Arranca 10.000. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Guaraní campeón, papá. Sí, está bien. ¿Y lo escuchaste la pizarra de los compañeros? Sí, el doctor Andrés Riquelme es un sabio, caramba. Es un sabio. Hay que darle su lugar, Arturo. ¿Cómo es que son malos con él? ¿Por qué yo soy malo con él? Y siempre son malos con él. Y dice que es medio tacaño y que no quiere meter su mano en el bolsillo. ¿Por quién dije? Ah, no, el doctor. No, que yo así que dice que yo dije que vos sos tacaño. No. Él te escuchó otra radio. Hola. ¿Tomando clérico ya? ¿Estás tomando clérico ya? Sí. Hola. Por lo que digo el doctor, Guaraní va a salir campeón. Y la diferencia es, Olimpia ganó al peor equipo del campeonato, que no clasificó ni a la Sudamericana y no podés compararle con Guaraní. Está mejor siempre. Bueno. Hola. Comandante. Sí. Oiga, Guaraní. Bueno.
Bueno, hola. Arturo, Olimpia. 100% Olimpia. ¿Qué quieren que venga? Cada una compañía de su club, ahora vamos al porcentaje. Vamos al porcentaje, Gustavito. ¿Comenzamos? ¿Me entiendes? Por acá, Ricardo. ¿Quién es local? Guaraní, Olimpia. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 60-40. Guaraní le gana a Olimpia y es campeón con derecho para la próxima edición en fase de grupo de la Copa Libertadores. Guaraní, el legendario, tu nombre dulce de milares, que con su oro de virtudes es el diamante. Niño Jorge, presidente del círculo. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 40-60. Para el niño Jorge, Olimpia le gana a Guaraní, será campeón del torneo clausura. Derecho a fase de grupo de la Copa. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 50-50. Empate. Y Alfredo Damián Mendoza de tu barrio en Encarnaciones. Yaguasaingó. Eso significa perro colado. Sí, señor. ¿Cómo que se va a llamar perro colado? Alfredo. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 40-60. Olimpia le gana a Guaraní. En la mesa entonces, para el niño, Olimpia. Para Alfredo, Olimpia. Para Andrés, empate. Y para Ricardo, Guaraní. Si Carlos gana, se lleva la Nosotros nos enfrentamos en y si vos ganás, se parte. Empate. ¿Y está afuera? Sí. Y Andrés está afuera. Pero hay un premio, parece que se va a repartir. No se reparte nada. Si se reparte, sí. ¿Por qué? Si Andrés gana, si Olimpia campeón. Cuando jugaba, si Olimpia, ahí ganamos si gana Olimpia, Andrés se lleva la guita. Y si sale Guaraní, ganamos todos 100 cada uno. Así que si hay empate y gana 30% del cuento de la Mahona ya. No, va a esperar. No es mala idea. ¿O querés esperar también? 30, ya. ¿Ya querés que la guita ahora o después? ¿Qué momento? Bueno, que dime la muela. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. El territorio de Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro todos los domingos en Villa Express de San Bernardino. Entérate más en visionbanco.com. Llámanos al 021-414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villana 1751, casi Copichac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Ponele música a las fiestas, parlante, portátil, Colque, 15 pulgadas Onix, más trípode. Especial para armar la fiesta con karaoke en casa, en cuotas de tan solo 106.000 guaraníes. Y además, la primera cuota la pagás recién en febrero. Te esperamos en nuestra sucursal. O llámanos al 519-3000 ya, Japa Electroban. Red hay un Renault Duster 1.6 Flex en cuota de $272 con seguro de transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visitarnos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Con nuestra promo de fin de año hasta mañana, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes puedes ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. En Torre Izaguirre, Pasos del Mariscal, Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Qué tal, Wilson? Saludos a todos de la mesa también.
Voy directo. ¿Es verdad? ¿Sos jugador de Oriente Petrolero, Wilson? Sí, así mismo, acabamos de cerrar todo. Ya veníamos unas semanas atrás viendo toda esta cuestión y bueno, hoy puedo decirle que ya está todo cerrado con Oriente Petrolero. ¿Cuándo te vas a Santa Cruz? Y bueno, ahora me tienen que confirmar el vuelo, sería la otra semana. Y bueno, ya con un poco de esas complicaciones, también de la pandemia y demás cosas, entonces estamos viendo que día estaría viajando. Bueno, y que sea con éxito, Wilson, en el Oriente Petrolero. El técnico ya sabes, el campeonato boliviano está terminando. Sí, ya pude hablar con el técnico también en ese momento, me llamó, ellos juegan mañana, termina el campeonato allá en Bolivia y creo que el 17 al 24 de enero vuelve a empezar el campeonato. Así que ya queda poco tiempo y bueno, Dios quiera que haga lo mejor y para poder hacer siempre un gran trabajo para poder también abrir puertas siempre para las compatriotas paraguayas. Y fue el Oriente el más fuerte de Santa Cruz. Sí, un equipo grande, un equipo importante, con una directiva también que ha entrado aquí hace poco tiempo de la presidencia de Verena Arralde, conocido, era jugador de selección boliviana y bueno, en su rol de presidente también confía en mí y bueno, está todo ya bien encaminado, ya todo acordado para poder sumarme al Oriente Petrolero. ¿Y ahí estuvo últimamente Pablo Ceballos también? Sí, también estuvo Pablo, creo que en su momento Paredes, Central y algunos más que se habrán pasado por ahí también. Bueno, ¿y qué más podemos, este año cómo fue? Contanos. Mira, un año muy duro, muy difícil, cargadísimo, de muchas cosas. La verdad que con San Lorenzo me llevo muy lindos recuerdos, vimos muchas batallas, de la B hasta la primera, la verdad que fue algo muy lindo. Este año no nos tocó, la verdad, lastimosamente pasado momentos muy difíciles, no puedo lograr el objetivo, pero creo que se cerró un ciclo de 5 años muy importante, muy grande en San Lorenzo, que es mi casa, lo quiero mucho a este club y bueno, agradecerle al presidente, como ya hablé ayer con él, agradecí de todo corazón y sabe que una gran parte de mí quedaría en el club y que Dios quiera en el futuro más adelante podamos venir también nuevamente a ayudar nuevamente. Bueno, Wilson, que sea con éxito, seguiremos charlando y siguiendo tu carrera también. La verdad, que sea con éxito, Wilson. Muy amable por este tiempo. Vale, muchas gracias Arturo, a vos y que pasen un buen fin de año y que el año 2021 sea mucho mejor que este año que está terminando y que está con muchas bendiciones y éxitos. Gracias, muy amable. Te retribuimos. Wilson Quiñones, Oriente Petrolero de Santa Cruz, Bolivia. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas SASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida El Cepellal, a pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sumer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y está en 5 años. Llama hoy mismo a H. Peterson 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra Residencial y Comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar.
Este año atípico las fiestas vienen con otro sabor. ¿Y qué sabor? Upisa te trae 3 cortes de cerdos exclusivos, lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada. Y si en tu casa son de los que prenden la parrilla, que no falten las toscanas y calabresas Upisa. Seguinos en redes, dale tu toque a las fiestas con Upisa. Bueno, está el porcentaje, la pizarra hecha. El partido a las 19:30. 19:30. Y termina todo. En febrero se hace el fixture de la Copa Libertadores de América y Sudamericana, que ya saben ustedes, me supongo. El fixture, el sorteo se hace el 5 de febrero. De la Libertadores Sudamericana, sí, el 5. Sí, los dos al mismo tiempo. ¿Y el 30 de enero se juega la final? Sí, de la Copa Libertadores. Copa Libertadores. En el Maracaná. Y Mario Kempe, la Sudamericana. Sí, señor. Y de Mario en Alberto. la Sudamericana Argentina tiene 3 y en la Libertadores tiene 2. Cantidad de argentinos, rompiendo todo lo que... Campeonato comenzó tarde, sí. Quisieron aplazar y sin embargo, y Boca no de iba... 8 hay 5 argentinos. Y tampoco se puede poner como excusa la cantidad de equipos participantes, porque Brasil tiene lo mismo y no tiene esa cantidad de finalistas. Sí. ¿Te acuerdas? River viene bien. Y Rosanda viene en Boca también. Que saca 4 partidos, no ganó. Se toma más en serio los argentinos las copas internacionales que los brasileños. Sí, históricamente, ¿verdad? Sí, se toma más en serio. Y aparte con la crisis que hay en Argentina, la plata que da la Conmebol para por ir avanzando de fase. Además la historia de la Argentina con Estudiantes, Independiente. Pablo Adorno, ¿cómo te va, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Pablo. Estás volviendo a Cerro Porteño. Contanos cuándo tenés que presentarte. Y sí, prácticamente creo que el 14 de enero es la presentación. Sí, no cambia algo. No, pero así, creo. ¿Cuándo tenés que presentarte en Cerro vos? Y yo todavía no me dijeron una fecha exacta, pero para el 14 me dijo la gente que tengo que presentar. En Cerro, el 14 de enero. Está perfecto. Sí. Viene en Libertad, estuviste préstamo, ahora volvés a Cerro. ¿Después de cuánto tiempo volvés? Después de 3 años. Después de 3 años. Bueno, Pablo, estás volviendo. ¿Ya tuviste oportunidad de hablar con Chiqui? No, todavía no tuve oportunidad de hablar con él. Bueno, con Pablo Adorno estamos hablando. Todavía no hablaste con Chiqui Arce, tenés que presentarte. ¿Qué fecha en Cerro? Repetinos. El 14 de enero. Bueno, que sea con éxito, Pablo. Gracias, muy amable. Vale. Gracias. Vale, muchas gracias. Oscar Lacota me pone Pablo Pío, porque yo no dije el apellido, lo que Gustavito me dice y me echa claro. Entonces, ¿quién Pablo me hizo Oscar Lacota con su probidad simpatía? Entonces yo le pongo... Y Pablo Adorno, porque no hago nombre, no doy apellido. Me echan en cara. Sí. Y ahí pone y Oscar. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio, alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subillán, La Casa y La Victoria. Seguiros en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia de la casa. Es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que durante diciembre tu moto Taiga te la llevas con tanque lleno, válido para estaciones de servicio de barcos y rodados? Ingresa a inverfin.com.py, llámanos al 288-3000. Taiga te lleva donde querés llegar. Bancopp quiere ser parte de tu crecimiento, por eso te ofrecemos tasas desde el 9,25% y hasta 1.200 millones para que puedas tener tu casa con fondos provenientes de la AFD. Aprovecha este beneficio y sumate a un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancopp, un banco con raíces. Bueno, Pablo Ceballos al 12. River, del 12 a River. Wilson Quiñones, nuevo arquero de Oriente Petrolero. Teníamos a Pablo Adorno volviendo a Libertad. Luis Caballero también. Luis Neri Caballero, como dice Alfredo Mendoza, para hablar con Luis Neri Caballero. Y el que nos sigue en Libertad, uno de ellos ya Aquino, en campo. Sí, se suma la... Y el otro que nos sigue es Iván Piris. Iván Piris. Y Da Silva sale de Libertad también. Sí, Da Silva también. A ver, Casis. Sale, no es que va a dejar de jugar, Arturo. Va a seguir jugando, Pablo. ¿Y quién es el representante de Luis Neri Caballero? Cerrati no es. No, o sí. Porque nos puede hablar Luis Neri Caballero, mañana con gusto dice.
El caso de River. De River. Cerrati es. Cerrati. ¿O era o eso? A mí que es Cerrati. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Área de Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, ello Pushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Comunicate al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Para estas fiestas te traemos el gran pollo de pechugón con termómetro automático en base termoformado con un peso de 3 a 5 kilogramos. Ideal para un menú de la fiesta de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía.